Bienvenidos y bienvenidas a esta última charla de este tercer ciclo, justamente de charlas del programa Evoluciona del Pedro de Valdivia. Hoy día dedicado todo el día, toda esta jornada al mundo de la administración y los negocios. Hemos ido recorriendo distintas alternativas vocacionales para poder ayudarlos y guiarlos en su decisión a fin de año. Parecía que faltaba poco, pero el tiempo avanza rápido, parece que en pandemia se avanza aún más rápido y ya estamos cerca de la mitad del año, nos acercamos a esta decisión importante que deben tomar y vamos a cerrar este tercer ciclo de charlas con la carrera de Administración Pública. Y para eso tenemos hoy a dos representantes de esta carrera. Por un lado tenemos a Lucas Serrano, que es el director de la carrera de Administración Pública en la Universidad de San Sebastián en su formato diurno, y tenemos a Ignacio Rivera, que es egresado de esta universidad, actual administrador público. Muchachos, a ambos les pido que se desilencien y para darle la bienvenida a este espacio donde ya están compartiendo imagen con nuestros alumnos y alumnas a lo largo de todo Chile. Bienvenidos. Bueno, muchas gracias por la invitación, saludar a todos los que nos están viendo, saludar al preuniversitario, a todos y a todas las alumnas que nos siguen. También agradecerles por el tiempo, contarles que no vengo solo. Yo soy Lucas Serrano de la carrera de Administración Pública de la Universidad de San Sebastián, pero para no solamente contar una perspectiva de esto, me acompaña quien quiero que se presente, por favor. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Ignacio Rivera, soy administrador público, egresado de la carrera de Administración Pública de la Universidad de San Sebastián, de la sede de Concepción, y también agradecido por la invitación, por la instancia y la idea de esta charla es poder obviamente entregarle todo lo que fue también un poco mi experiencia y también de lo que se trata la administración pública. Así que gracias y espero que obviamente les pueda quedar todo muy claro. De todas maneras, bueno, después de esta introducción que hicieron ustedes mismos, yo dejo a esta dupla a cargo de la transmisión y nosotros nos encontramos al final para hacerle algunas preguntas que los chiquillos nos van haciendo llegar a través del chat y otras dudas que nos puedan surgir a partir de lo que ustedes nos cuenten. Recordarles antes de despedirme yo que esta es la última charla, pero nos falta para cerrar la jornada nuestro conversatorio final, que solemos hacerlo a partir de la edición 2021 del programa y que suele ser muy enriquecedor. Así que esta es la última charla y luego venimos con el conversatorio. Nosotros nos vemos, chiquillos, al final. La cámara es de ustedes. Muchas gracias. Bueno, Ignacio, Gracias. si nos puedes colaborar ahí con compartir la presentación que teníamos preparado. Contar un poco que vamos a hablar de la administración pública. La administración pública es sin duda alguna una carrera que ha venido tomando fuerza en los últimos años, una carrera que antiguamente no aparecía tanto en las dimensiones de las personas. Sin embargo, debido a cuánto ha ido creciendo nuestro Estado, debido a cómo nos hemos ido enfrentando a los tiempos actuales, es una carrera que está bastante en boga, es una carrera que tiene mucho campo de acción en lo público, que tiene mucho campo de acción en lo que está ocurriendo hoy en día, y por lo mismo nosotros con Ignacio aquí queríamos venir a comentar un poco de lo que se trata la carrera de Administración Pública, venir a resolver dudas de lo que es la carrera de Administración Pública y dejar espacio también un poco para que conozcan algunas utilidades y cómo, por ejemplo, esta carrera puede servir a mejorar la actualidad nacional, cómo puede servir a mejorar un poco la realidad que nos rodea a todos. Bueno, Ignacio, ¿le podrías comentar un poco a las personas que nos están viendo qué es la administración pública? Sí, bueno, la administración pública es obviamente una ciencia social, la cual obviamente está destinada a regular todo lo que es la relación entre el Estado y la ciudadanía. Hay que entender que obviamente hay que diferenciar lo que es Estado versus gobierno. Acá en Chile obviamente tenemos un régimen de democracia, de república, el cual esta recae obviamente, el jefe de gobierno y el jefe de Estado recae en manos del presidente de la República, quien actualmente obviamente es presidente Piñera. Entonces, hay que entender que la administración pública, a modo general, obviamente,
es esta relación que hay entre el Estado y la ciudadanía. Y obviamente la administración pública tiene los tres poderes más importantes, que es el poder ejecutivo, que es obviamente donde radica el gobierno, y que por eso obviamente en esta presentación le presentamos la casa de gobierno, que es la moneda, el poder legislativo, que se encuentra obviamente en el Congreso Nacional, en la ciudad de Valparaíso, y el poder judicial, que es el encargado obviamente de poder judicializar todos los procesos y aplicar todos los rigores de la ley. Para complementar un poco lo que señalaba Ignacio, muchas personas usan el símil, el ejemplo, para explicar el Estado, usar una casa. Que el Estado es una gran casa donde en este momento vivimos aproximadamente 19 millones de personas. Y obviamente, al igual que como la casa de usted y de su familia y de sus amigos, y etcétera, de las personas que conocen, esas casas necesitan ser administradas. Hay un presupuesto, hay que comprar cosas para comer, hay que comprar cosas de aseo, etcétera. Hay otras necesidades que van ocurriendo en el tema de la casa. Entonces, el Estado es una super casa donde hay temas súper complejos y la administración pública es esa área de estudio, es esa ciencia que se encarga un poco a entrar a estudiar cómo podríamos administrar los recursos eficientemente, cómo podemos satisfacer las necesidades de las personas. Entonces, ciertamente, como yo les decía al principio, que la administración pública se ha puesto muy en boga, porque hoy día es una carrera que está siendo muy recurrida en todos los servicios públicos del país, está siendo muy recurrida en los poderes de justicia, donde se necesita también administrar más allá de lo que hagan los jueces, más allá de lo que hagan los abogados, alguien tiene que administrar el tribunal, cómo se pagan los sueldos, cuántos sueldos hay que pagar, etcétera. La administración pública lidia con eso. La administración pública también lidia con generar política y preparar políticas frente a demandas de las personas. No sé si ahí, Ignacio, puedes dar un poco, pasa a la siguiente diapositiva, porque claramente aquí yo quise incluir una pequeña nube con algunas palabras que son trascendentales para ir entendiendo de qué se trata la administración pública. Yo les suelo decir a mis alumnos en clase que los dientes son a los dentistas, lo que las demandas sociales son a la administración pública. La administración pública existe porque hay ciudadanía que demanda. La administración pública existe porque hay personas viviendo en un territorio que viven bajo un pacto social, que viven bajo un contrato social y que tienen ciertos derechos y deberes que tenemos que administrar. La administración pública está ahí para dar buena respuesta a las demandas de las personas. Fíjense algunas palabras que están aquí incluidas, que incluyen no solamente conceptos de administración pública, sino ideas, fuerzas, sino materias, sino trabajo, sino incluso ramos, donde tenemos conceptos como la justicia, salud, seguridad, vivienda, memoria, inclusión, igualdad, incluso tenemos una palabra como PAN. Nunca hay que olvidar que antiguamente se asociaba mucho a la política de alimentación, porque con los tiempos la sociedad ha ido cambiando, pero si ustedes van 500 años atrás, las demandas que se tenían antes eran de hambre, era de hambruna. Las demandas que despertaron la Revolución Francesa era de pan, de falta de comida. Entonces, obviamente, hoy día nosotros en Chile tenemos ciertas demandas mucho más aseguradas que esas, pero como ustedes me imagino que fácilmente se darán cuenta, hay hartas cosas todavía que ir ahí viendo. Ignacio. Sí, en esa misma línea hay que entender que estas demandas sociales que nosotros como ciudadanos vamos teniendo para suplir, obviamente, que el Estado nos dé respuesta a ciertas insatisfacciones, a ciertos problemas que tenemos, siempre van mutando con el tiempo, y eso quiero que les quede súper claro, porque los problemas que tenía nuestro país o nuestra sociedad hace 15 o 20 años atrás son totalmente diferentes a los que
tenemos hoy en día. Está además, obviamente, decir todo el proceso en el cual estamos viviendo. Eso, obviamente, más adelante lo vamos a ejemplificar. Pero ahí también es importante que les quede eso claro, como obviamente siempre todo se va transformando, e incluso muchas veces se tocan temas que quizás obviamente ya se tocaron en años anteriores, pero que ahora vienen planteados de otra manera. Entonces, esto es un ciclo, es un proceso que es muy cíclico y que obviamente no tiene fin. Siempre se va obviamente retroalimentando de las acciones que van haciendo los distintos gobiernos de turno. Bueno, sí, ahí sí. Antes de entrar a hablar de esta diapositiva, solamente complementar un poco lo que decía Ignacio. Frente a necesidades y a demandas complejas, necesitamos personas que sean capaces de entender el ámbito de la administración pública, a diferencia de otros tipos de administración. La administración pública tiene una particularidad que no tiene ninguna otro tipo de administración, que es que tiene que administrar un lado técnico, que es fundamental, que todo el resto de las administraciones lo tienen: eficiencia, eficacia, conceptos que se repiten, costo de oportunidad, conceptos que son propios de la administración, pero a la vez tiene que juntarse con un componente netamente político, que no tiene nada que ver necesariamente con temas administrativos. Y eso lo hace mucho más complejo porque, por ejemplo, la gestión pública, que va muy de la mano con la administración pública, se encarga de buscar el nexo y ser el punto de unión entre el mundo administrativo técnico, de personas que piensan en números, que piensan en cifras, versus con el mundo político, que tiene otras lógicas para pensar. Y claramente, hoy día en nuestro país nos estamos encontrando con una situación o con un momento donde vemos que la ciudadanía no necesariamente está tan contenta con los resultados de nuestro Estado. Y desde un punto de vista de una lógica, por ejemplo, de cliente, desde un punto de vista de si pensáramos, por ejemplo, que el Estado es la gran empresa del país y los ciudadanos somos sus clientes, a diferencia de otras empresas, no tenemos competencia. El Estado no tiene competencia. Si a alguno de ustedes no les gusta el servicio de una empresa o de algún bien, ustedes pueden ir a consumir ese bien en otro lado. Es un poco parte de la teoría económica. Sin embargo, el Estado tiene un rol único, no tiene competencia y por lo mismo tiene un rol casi que de no poder fallar, de que la acción que tiene el Estado es fundamental. Por lo mismo, la necesidad de profesionales, por lo mismo, la necesidad de gente que se encauce en trabajar realmente para mejorar las condiciones sociales, para mejorar el día a día de las personas, es sumamente necesario dentro de la administración pública. La administración pública en sí misma es una área del conocimiento muy entretenida, porque toca elementos de todas las ciencias sociales. Tiene que saber historia, tiene que saber ciencias políticas, tiene que entender la sociología, tiene que entender la antropología, tiene que entender la psicología, tiene que manejar temas de economía, de estadística. Entonces, es un área del conocimiento bien compleja, pero que además es súper completa. Te permite saber mucho de muchas materias, donde de repente en el área humanista uno suele creer que solamente es leer la administración pública. Igual tiene números. La administración pública igual tiene algo de ciencia, como por ejemplo es la psicología, que una ciencia, a pesar que es ciencia social, tiene algo más parecido a las ciencias exactas como la biología, pero hay un componente trascendental quizás para entrar a estudiar una carrera como administración pública, que quizás ahí voy a dejar que Ignacio elabore un poco más, que tiene que ver con la vocación de servicio. Sí, y un poco también para seguir lo que está conversando Lucas, aquí hay un rol muy importante de diferenciar cómo funciona la administración pública versus la administración privada, el sector privado. En la administración pública se trabaja obviamente con recursos fiscales, con recursos de todos los chilenos, que muchas veces se cree que lo público, al ser de todos, no es de nadie, pero ahí obviamente hay que entender esa madurez suficiente para nosotros, obviamente, a nuestros gobernantes, exigirles que obviamente creen políticas, planes, acciones
que estén acorde a lo que obviamente como nosotros como sociedad necesitamos, porque se están haciendo con recursos de todos nosotros, obviamente lo pagamos a través de impuestos en todo momento. Entonces, ahí eso es una manera de poder entender bien que en la administración privada, obviamente, hay un enfoque que en la administración pública es totalmente diferente. O sea, en la administración pública está todo reglamentado por ley. Todo está reglamentado por ley. Entonces, también hay un proceso, sí, que quizás puede ser más burocrático que a lo mejor en la administración privada, aquí uno se puede saltar ciertos procedimientos. En la administración pública no, porque obviamente está todo estandarizado, está todo obviamente jerarquizado por distintos poderes, por distintas jefaturas, etcétera. Pero de ahí va lo que establecía Lucas, que es la vocación de servicios que nosotros como personas adquirimos para poder ponernos al servicio de las personas y de la institucionalidad, que en este caso son los distintos servicios públicos. Lucas, estás muteado. Si puedes continuar ahí con la presentación. Y en esa misma lógica, un poco lo que planteaba Ignacio, nosotros queríamos abocar un poco esta conversación entendiendo que esta administración pública tiene un fin. El hecho de tener administradores públicos no es el fin, es un medio para conseguir un mejor Estado, es un medio para conseguir personas mucho más contentas, que tengan mayor capacidad de desarrollar, que se sientan mucho más acompañadas en el proceso vital que tienen cada uno de ellos. Y, por ejemplo, un elemento donde la administración pública puede ser trascendental es la batalla contra la desigualdad. Nosotros, me imagino que para ninguno quien está escuchando y que nos está viendo el día de hoy debería parecerle algo sorprendente, pero si no, es bueno que desde ya lo vayan sabiendo. El país en el que viven no es necesariamente un país que está distribuido equitativamente los recursos. Es un país donde conceptos como la desigualdad se escuchan bastante y se pide hacer cosas para la desigualdad. Bueno, esas cosas para enfrentar la desigualdad requieren de estudio, requieren de ciencia, requieren de personas que estén entregados a hacer como un poco lo que plantea Ignacio, al servicio de las personas, gente que esté dispuesta a trabajar para las personas, pero también que entiendan que hay un proceso institucional para hacer los cambios, para que los cambios generen impacto. Tiene que haber aquí estudio, y por lo mismo la carrera de administración pública es tan importante porque hay que generar una preparación para tener a las personas que están discutiendo o que están trabajando dentro del Estado. Entonces, cuando uno ve, por ejemplo, la tablita que quisimos compartirle el día de hoy, vemos un poco aquí una clasificación que es muy comercial, que a lo mejor se asocia mucho a otras áreas de administración o negocio, como son el estrato económico alto, más conocido como el famoso ABC1, donde se juntan varios estratos, el A, el B1, el B2, el C1A y el C1B juntos. Tenemos también la clase media, que se define aquí en este caso como los estratos C2 y C3, y los estratos bajos que se definen como el D, el E1 y el E2. Estas son clasificaciones económicas, son clasificaciones más centradas muchas veces al tema del marketing, pero que sin embargo nos sirven un poco para saber con qué panorama nos encontramos. Entonces, si ustedes ven acá, ustedes van a encontrar que el 85% del ingreso en Chile se queda en casi el 15% de las viviendas más privilegiadas o de mejor situación del país, mientras que la clase media, que controla casi el 50% de las viviendas, o sea, casi la mitad de toda vivienda que hay en este país es una vivienda de clase media. Esa mitad de las viviendas del país solo controlan el 10% del ingreso, y ahí cerrando con la clase más desaventajada, que es casi el 40% de las viviendas del país, que controlan solamente el 5% del ingreso. Entonces, estas son situaciones que ocurren en la realidad, que sin un rol del Estado, que sin una intervención de acciones bien pensadas, ideadas, no se pueden entrar a trabajar. Precisamente el administrador público tiene que entrar a hacer cirugía frente a esto, al igual como un doctor hace cirugía a corazón abierto. Bueno, la administración pública tiene que hacer cirugía frente a realidades como esta, donde muchas veces tocar
de repente una acción en un tema puede generarte un problema en otro tema, tocar un punto, disminuir un punto en algo, te puede generar un efecto en otro lado que uno no lo ha visto. Entonces, ciertamente los temas de la administración del Estado no son temas sencillos, son temas que requieren preparación, y para eso está la carrera de administración pública. Ahí, Ignacio. Sí, y ahí también es súper importante que puedan canalizar bien el mensaje que nosotros estamos tratando obviamente de poder entregar, porque claro, aquí en esta diapositiva se grafica claramente esta desigualdad que hay en la distribución de los ingresos en nuestro país, pero puntualizando netamente porque en lo que es las personas, aquí obviamente estamos hablando de gente, de familia, de niños, que obviamente son aquellos que sufren con esta desigualdad que se vive en nuestro país, y es por eso que obviamente aquellos que ingresamos a la carrera de administración pública nos mueve el poder obviamente ser un puente, una ayuda para poder mejorar de cierta forma la calidad de vida de aquellas personas que se encuentran obviamente en estratos medios, en estratos bajos, o de por último poder equiparar un poco la cancha, como se dice coloquialmente. Entonces, en ese sentido también hay que tener mucho tacto para poder obviamente trabajar cuando ya obviamente uno está inmerso dentro de la administración pública con personas, porque como decía también Lucas, en la acción en algo puntual significa obviamente dejar de hacer otra cosa, que es un término que se llama el costo de oportunidad. Entonces, ahí también es un tema que el Estado juega constantemente y todos los días se ve envuelto en esa disyuntiva, en ese dilema, o sea, privilegiar esto por sobre otro. Coyunturalmente lo que está pasando con el tema del registro social de hogar, con el IFE, todas esas situaciones, el Estado, y en este caso el gobierno, se ve envuelto en que un enfoque que está poniendo para una materia está dejando hacer otras, y eso también conlleva a que otras personas demanden que por qué no se está haciendo algo por ello, y los otros piden a gritos intervención en la otra área. Entonces es un sinfín de presiones y de situaciones que es muy complicado poder llevarlo, pero como decía anteriormente, aquí lo importante siempre es poner a las personas por el centro y que sean obviamente ellos el objetivo para poder obviamente actuar. Mientras Ignacio pasa a la siguiente diapositiva, solamente ahí hacer un pequeño comentario. El tema del Estado es un tema, y las decisiones que toma el Estado es un tema súper fascinante, porque tiene muchas complejidades, pero a la vez el ir entendiéndolas es súper gratificante, porque realmente te convierte no solamente en un ciudadano o una ciudadana empoderada, sino también cuando uno logra trabajar en la administración pública, uno es agente de cambio. Uno es parte también de ser y estar ahí, como se dice, in situ, en ir mejorando o en ir trabajando para mejorar las cosas. Entonces, la gran pregunta, porque lo que yo les acabo, o un poco lo que nosotros le acabamos de plantear aquí con Ignacio, tiene que ver un poco desde la problemática, desde los problemas a los que se enfrenta la administración pública. Pero, como yo les decía, la administración pública es una área súper rica, de mucho conocimiento, donde hay muchas áreas. Por ejemplo, tú tienes administradores públicos que pueden estar administrando hospitales, como tienes administradores públicos que pueden estar trabajando en administrar tribunales de justicia, como tienes administradores públicos que pueden estar liderando una organización gubernamental frente a algo, puedes tener administradores públicos que incluso están administrando un negocio privado. Entonces, claramente herramientas, el área y el mundo de la administración pública pone a disposición de las personas que se van preparando. Además, es súper importante, sí, algo que dijo Ignacio, porque poner a las personas en el centro es algo que no es necesariamente tan fácil de enseñar. Muchas veces es algo con lo que se viene, esta lógica de la vocación de servicio, este concepto que es trascendental para la administración pública, es un concepto muchas veces con el que uno va trabajando con los años, que a uno mismo se le va despertando el bichito,
pero también ciertamente, y aun cuando no es como que uno pueda hacer un ramo o una clase donde uno le explique qué es la vocación de servicio y cómo tenerla, la vida universitaria en sí misma te da distintas instancias donde puedes poner en práctica esta vocación del servicio, realmente poner al centro a la persona. Nosotros en particular, en nuestra universidad, en la Universidad de San Sebastián, creemos el concepto del respeto a la persona humana y poner primero a la persona humana que tiene sus derechos inalienables, que tiene derechos básicos, da lo mismo de dónde venga, ni de qué color sea, ni sus características, tiene derechos básicos solamente por el simple hecho de ser persona. Y esos derechos son unos derechos que son lo que debería mover un poco a la administración pública, porque un buen administrador público le debería indignar, por ejemplo, que haya personas que no se le están respetando sus derechos y deberían trabajar precisamente para entrar a corregir eso. Entonces, cuando nos hacemos la pregunta de cómo podemos hacer que la administración pública mejore estas situaciones que nos encontramos en la realidad, mejore el día a día de las personas, mejore a las condiciones sociales, hay hartas cosas que podemos decir. No sé, Ignacio, mientras que pasa a la siguiente diapositiva, algo que te gustaría ahí plantear con respecto a esa interrogante. Sí, es interesante lo que obviamente se plantea acá, porque las condiciones sociales obviamente, o las problemáticas que uno va a tener, que como ciudadano va teniendo, siempre son múltiples. Entonces, ahí obviamente cómo la administración pública se hace cargo de recibir 1000 problemas o 1000 situaciones en las cuales tiene a 18, 19 millones de personas pidiéndole a gritos que le resuelva un problema, le resuelva un problema, le resuelva un problema. Entonces ahí, y hay una frase que obviamente yo aprendí dentro de la universidad, es que los problemas obviamente de la ciudadanía no son los mismos tiempos que los que tienen los servicios públicos, los servicios del Estado. Entonces, ahí también es una carrera de Fórmula 1 que es totalmente difícil de poder obviamente equiparar, porque claramente ya cuando la administración pública, el Estado, el gobierno en sí, decide, por ejemplo, hacer algo con respecto a alguna condición social, alguna problemática, ya ve que el otro auto, el otro problema o las distintas condiciones sociales ya van 3 vueltas de donde él ya venía corriendo. Entonces, es una situación que obviamente pasa y es inherente que funcione así. El desafío está en, obviamente, poder dar respuesta de la mejor manera a esos problemas y poder llegar a tiempo, que es lo que hoy en día también se está hablando mucho. Pero para eso es importante que ustedes sepan que toda obviamente acción del Estado tiene que obviamente ir con su respectiva institucionalidad, o sea, con el respectivo ministerio, cartera que salvaguarda estas temáticas que, por ejemplo, nosotros estamos hablando de lo que son las condiciones sociales de la sociedad. El Ministerio de Desarrollo Social y Familia es uno de los 23 ministerios que actualmente el Estado de Chile tiene dentro de su gobierno, el cual obviamente está comandado actualmente por la ministra Carla Rubilar, y que, como bien acá dice, a grosso modo, la misión que tiene este ministerio es poder obviamente contribuir en el diseño y aplicación de las distintas políticas, programas o planes que vayan en pos de la materia del desarrollo social de la sociedad. Obviamente destinados a poder erradicar lo que son los índices de la línea de la pobreza, mejorar la protección social, poder obviamente, como yo siempre lo digo, el tema de equiparar un poco la cancha. Asimismo, obviamente, este ministerio es sumamente importante porque está dentro de los catalogados más importantes del país, puesto que, claro, salvaguarda y acoge lo que son los problemas sociales que son los que afectan más a la población, entendiendo que obviamente una población tiene un sinfín de problemáticas. Estos son los que obviamente pueden dar respuestas de mejor manera y que a través de distintos instrumentos que después obviamente podemos ahondar más en ello, permiten que se pueda obviamente subsanar estos problemas. Sí,
Ahí solamente acotar algo antes de que Ignacio les cuente un poco más lo que ahí les va a mostrar. Es interesante porque frente a problemas sociales, frente a situaciones donde hay que tomar acuerdos como sociedad, eh, es finalmente el Estado y la administración pública los únicos que tienen o los que están llamados a crear planes y programas y líneas de acción para enfrentar estas problemáticas. El hecho de poder crear ministerios, si ustedes se fijan, hace poco tiempo tenemos un ministerio a la mujer, precisamente a todo hoy día, a las reivindicaciones de género que estamos teniendo como país, y antiguamente ese ministerio no era ministerio, era una oficina nacional de la mujer, y era muy pequeñita, los planes de acción y las capacidades y el presupuesto que tenía era muy pequeño, y frente a todos los problemas de brechas salariales, de brechas de género que estábamos teniendo como país, se determinó entonces que lo mejor que podíamos hacer era tener una institucionalidad mucho más robusta para tratar frente a los problemas de género. Lo mismo ocurre con este Ministerio de Desarrollo Social. Cuando uno piensa ministerio, no es el primero que se te viene a la cabeza necesariamente, y es porque precisamente este es un ministerio que los países a medida que fueron avanzando se dieron cuenta que chuta, necesitaban una institucionalidad que se preocupara de los temas sociales del país y que estudiara cuáles eran los mejores cursos de acción. Entonces, cuando nosotros hablamos de la administración pública y de las herramientas, estamos hablando de que la administración pública tiene campos de acción que no va a tener ninguna otra área frente a un problema social, por ejemplo, porque claro, desde el punto de vista privado, hay mucho que se puede hacer frente a un tema, bueno, problemática, pero ninguno va a estar, ninguno va a estar tan preparado para poder tomar estas situaciones desde un punto de vista interno, desde el Estado, entendiendo todas las complejidades, teniendo la visión de las personas, teniendo las visiones de la institucionalidad, entendiendo que también hay un marco presupuestario que hay que respetar, porque a todo esto, que nosotros igual vamos conversando, también hay que agregarle número, hay un presupuesto. Como todas las casas, usando el ejemplo que yo les decía, todas las casas tienen un presupuesto y de ese presupuesto es muy difícil pasarse por un montón de razones. Entonces, manejar ese tipo de complejidades que son hartas es un lenguaje que maneja muy bien el administrador público. El administrador público es casi políglota en ser capaz de ir entendiendo distintos lenguajes que se hablan hoy día en la sociedad, lo que demandan las personas de distintos niveles, lo que busca la clase política, lo que buscan otros funcionarios de carrera, lo que buscan, por ejemplo, los medios de comunicación también. Todos esos son elementos que están un poco dando vuelta en la gestión pública, y preparar al administrador público para que sea capaz de, en buen chileno, separar la paja del trigo y poder un poco ir trabajando en pos de realmente ofrecer soluciones que puedan tratar de tomar el problema de todas las visiones posibles, lo hace sin duda alguna en alguien que se va preparando en distintas herramientas que quizás otros campos o áreas de estudio no tienen. Ahora sí, por favor, continúa, Ignacio. Sí, bueno, entonces, como estábamos ahí conversando sobre este ministerio, aquí les presentamos un poco, a grosso modo, lo que es el organigrama que tiene actualmente este ministerio, que es, obviamente acá se subdivide. Primero aquí se desconcentra territorialmente en las secretarías regionales ministeriales, que son obviamente las Seremi de las carteras, que son obviamente los representantes del ministro en la región. Entonces, obviamente, en todas nuestras regiones tenemos, obviamente, una Seremi de Desarrollo Social y Familia, porque obviamente nuestro país está estructurado de esa manera. A nivel centralizado tenemos que el ministerio obviamente tiene bajo su dependencia estas tres subsecretarías, que son la de Evaluación Social, la de Subsecretaría de la Niñez y la Subsecretaría de Servicios Sociales. Asimismo, el Ministerio de Desarrollo Social también se descentraliza en otros servicios públicos que están obviamente ligados con este ministerio y que son al fin y al cabo los que implementan todos estos planes, programas o políticas que el ministerio obviamente lleva a cabo, como es el Instituto Nacional de la Juventud, más conocido como INJU, el Servicio Nacional de la Discapacidad, el Fondo de la Solidaridad e Inversión Social,
Servicio Nacional de Adulto Mayor, SENAMA, como obviamente se le conoce, y la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, que es la CONADI, que es obviamente la institucionalidad que es el sostén para todos los pueblos originarios de nuestro país. Es interesante porque dentro de las herramientas que tiene la administración pública, muchas veces la respuesta está en conceptos como desconcentrar, en poder darle también cierta capacidad a los territorios a tomar decisiones y saber de repente, y nuevamente esto te lo da la expertise, esto te lo da el área de estudio, esto te lo da la carrera, poder saber quizás cuándo es pertinente entregarle ciertas libertades a ciertas regiones. Hoy día tenemos que cada región tiene representación de casi todas las seremías en su territorio. Cada región, sobre todo ahora que tenemos la elección de gobernadores regionales, está empezando a clamar más por su capacidad de tomar decisión, lo que va a ser mucho más necesario a administradores públicos en el futuro. En la medida de que más poder tengan las regiones, en medida en que más capacidad de decisión autónoma tengan los territorios, que es para donde está avanzando el país, más se van a necesitar administradores públicos, y no solamente en Santiago, como es un poco la idea que siempre se tiene, sino de una manera desconcentrada. Ahora, ahí hay que ser súper honestos, administradores públicos se necesitan de Arica a Punta Arenas. Las municipalidades necesitan también de administradores públicos. Hemos estado hablando mucho de Estado grande, pero también está este mini gobierno que son los municipios, y los municipios sin duda alguna requieren de tener profesionales capacitados. Es más, entre más remoto, entre más pequeño es el municipio, es la comuna, mayor es su necesidad de tener administradores públicos. Muchos municipios se quedan sin recursos porque no son capaces de presentar proyectos, porque los gobiernos regionales o el Estado central le pasa recursos en la medida que los municipios sean capaces de demostrar un proyecto. No les pasan cheque en blanco, ni les pasan dinero sin mira, aquí tienes plata, no. Van obteniendo recursos en la medida que ellos presenten proyectos para ganarse esos recursos. Y en Chile es bastante triste, como de repente uno ve pequeños municipios que nunca pueden optar a esos planes, no porque no lo quieran o no porque no tengan un proyecto, sino porque no cuentan con la capacidad de tener profesionales que puedan presentar ese tipo de proyectos, y esa es una herramienta que tienen los administradores públicos. Todo lo que hemos ido conversando son cosas que uno va sabiendo, va pensando, va desarrollando y va entendiendo en la medida que va estudiando esta carrera. Sí, lo último antes de pasar a la otra diapositiva, y que también un poco alineándome con lo que dice Lucas, siempre tienen que tener muy claro de que la primera puerta que la ciudadanía toca para el Estado son los municipios, porque es obviamente un tema territorial, es obviamente la institucionalidad más cerca y la que mejor conoce las necesidades obviamente de cada comuna. Hemos hablado, como decía Lucas, de este Estado, de este ministerio, de obviamente, ser como casi omnipotente, que se ve gigantesco y que se ve muy a lo lejano, porque muchas veces obviamente uno no va, caricaturizándolo, uno no va a la Moneda a hablar con la ministra o cosas así. Entonces el primer puente que uno tiene con su autoridad es con las comunas, y en ese sentido las municipalidades son las que obviamente a través de sus distintos departamentos, que también están un poco alineados con lo que son los lineamientos que establece obviamente la institucionalidad central de gobierno, son los que permiten poder ir avanzando de manera jerarquizada, porque entendamos que nuestras autoridades están obviamente en un ámbito comunal, en un ámbito regional y en un ámbito nacional. Entonces obviamente un tema que se va jerarquizando con el paso del nivel de decisión y de los mismos problemas. Bueno, aquí nosotros le vamos a presentar, son tres, bueno, que dentro de lo que hemos hablado de la administración pública, tenemos que las acciones que obviamente el Estado lleva a cabo son llamadas las políticas públicas. Y las políticas públicas entendemos que hay distintos tipos y también distintos enfoques.
y acá obviamente más o menos lo que nosotros queremos un poco graficar es cómo, por ejemplo, la administración pública puede tomar decisiones desde una manera muy focalizada, cómo puede tomar obviamente políticas sociales, cómo puede tomar políticas públicas que hablen de una redistribución y cómo obviamente puede aplicar estas políticas públicas traducidas en lo que son las leyes. En primer lugar, la focalización se entiende como aquella acción que está netamente destinado a un grupo, a un porcentaje o a una instancia específica de la sociedad. O sea, está destinado a alguien muy, muy específico. De ahí, obviamente, que nace el término de focalización. Y es aquí, obviamente, donde quisimos presentarle este ejemplo de este programa que se llama Chile Solidario, que pertenece al Instituto de Previsión Social, que pertenece al Ministerio del Trabajo, que es un programa que permite poder, obviamente, ayudar a las personas, a las familias de la extrema pobreza, a poder obviamente salir de esta condición a través de distintos planes, programas y distintos trabajos que obviamente por su condición de vulnerabilidad no pueden obviamente salir adelante. Por tanto, este programa lo que busca obviamente es focalizarse netamente en aquella población de Chile que se encuentre bajo la línea de la pobreza. Después tenemos las políticas sociales, que es el ámbito más específico que obviamente tiene el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, porque obviamente, como mencionábamos en un principio, lo que busca este ministerio es obviamente contribuir en el desarrollo social de la población. Y para eso tenemos un programa que yo creo, no sé si quizás lo habrán escuchado, pero es un programa que ya lleva bastante tiempo, que se llama el Chile Crece Contigo. El Chile Crece Contigo es un programa que pertenece a esta red de protección social del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, y lo que busca es poder entregar soporte, entregar apoyo, entregar lineamientos y salvaguardar a lo que son los distintos niños, niñas y adolescentes y familias en la etapa de la gestación, en la etapa de 0 a 2 años, de 2 a 4 y de 4 a más años. Por lo tanto, aquí lo que hace el Estado a través de este programa es entregarle a las distintas familias y a los distintos niños, niñas y adolescentes instancias y además herramientas que les permitan obviamente poder tener una niñez amigable, armónica, y que obviamente se pueda hacer a través de esta protección que obviamente el Estado le entrega. En tercer lugar tenemos lo que es la redistribución. La redistribución muchas veces nosotros la entendemos como el poder obviamente reasignar distintos recursos, distintas acciones. Y acá, por ejemplo, les presentamos un proyecto de ley, una instancia que permitió que ahora las plataformas digitales, como por ejemplo Spotify, Netflix, que son obviamente muy utilizadas hoy en día, pagaran impuestos. O sea, que obviamente por el uso y la instauración de ellos en nuestro país, pagaran un porcentaje del impuesto. Aquí obviamente no quiero ahondar mucho en esto porque estas políticas tienen mucho de tecnicismo, pero aquí obviamente el enfoque que busca el Estado de poder obviamente redistribuir los ingresos o los recursos para las arcas fiscales es que estas plataformas obviamente paguen el impuesto necesario que se requiere para el uso dentro de nuestro país, y que esos recursos que son traducidos en impuestos vayan a las arcas del Estado, y que después el Estado con ese dinero, con esos recursos, pueda implementar los distintos planes, programas, políticas e incluso también transferencia de recursos. Por lo tanto, la redistribución es sumamente importante en la administración pública. También se puede entender en la lógica de cuando la administración pública funciona a través de leyes de presupuesto que anualmente se llevan a cabo. Todos los años obviamente se van redistribuyendo los recursos, o sea, los ministerios tienen una X cantidad de recursos para poder obviamente funcionar durante el año presupuestario,
y, por ejemplo, al otro año se le puede redistribuir eso, el porcentaje, en, no sé, en un 5% se le puede reducir, o se le puede aumentar un 10%, o se le puede reducir un porcentaje y ese destinárselo a otro ministerio, etc. Esa es más o menos la lógica que busca la redistribución. Y por último tenemos las leyes, que las leyes obviamente son lo que yo creo que obviamente ustedes más conocen, que son obviamente las políticas públicas ya traducidas, que son las que permiten obviamente poder accionar ante los distintos problemas que tiene nuestro país. Y ahí en ese sentido la ley más importante o la cúspide que tenemos nosotros como sociedad son la Constitución Política de la República de Chile, que además yo creo que también ustedes conocen un poco la coyuntura de esto, puesto que obviamente estamos en un proceso constituyente que se está llevando a cabo. Pero aquí lo importante es que siempre tengan en consideración de que por sobre la Constitución no hay nada. La Constitución es la regla fundamental para cada sociedad. Son las reglas del juego, son las reglas de nuestra relación humana, son las reglas que nos permiten poder relacionarnos. Es el librito, aquí como obviamente está graficado, que nos permiten poder entender el marco de acción que tenemos como sociedad, como Estado, como gobierno, y que son las reglas que nos permiten también obviamente poder entender cuál es el enfoque y de qué manera obviamente nosotros nos vamos a poder obviamente relacionar. No sé si ahí Lucas quiere complementar algo más. Sí, no, rápidamente, para pasar a la otra diapositiva, solamente decir un poco que básicamente los temas que presentó Ignacio responden a algunas de las preguntas más básicas de la administración pública. Preguntas que apuntan a cómo llegamos a las personas que realmente necesitan nuestra ayuda. No a todo el mundo, porque a veces no todo el mundo necesita la ayuda del Estado, sino a veces necesita un grupo en específico. O preguntas de qué es lo que necesitan las personas, y ahí vienen las políticas sociales, requieren que lo necesitamos ayudar, como por ejemplo leche gratis en los consultorios, necesitan por ejemplo que la educación tenga mejor calidad en cuanto a nivel de profesores, necesitan por ejemplo que haya más acceso. Entonces, esa es otra pregunta, o por ejemplo la pregunta de redistribución es cómo podemos ordenar de mejor manera los recursos dentro del Estado para hacer la administración más eficiente. Por el caso de las leyes, cómo nosotros perpetuamos un poco y cómo nosotros logramos que estos cambios que nosotros queremos hacer se mantengan en el tiempo. Entonces, la carrera de administración pública es una carrera que depende de un pilar muy trascendental, que es la vocación de servicio, pero también es una carrera que puede entregar muchas satisfacciones, porque te va a poner a trabajar precisamente en la primera línea de muchas organizaciones. Nosotros, para contar un poco la experiencia de lo que es la Universidad San Sebastián, nosotros tenemos la carrera de Administración Pública desde ya más de 10 años. Nosotros en este momento contamos con más de 180 egresados en 9 generaciones. ¿Y dónde están trabajando ellos hoy día? Ellos están trabajando en municipalidades, lo decía Ignacio hace un rato. Son el primer lugar donde la gente va a golpear la puerta, corresponde o no corresponde a la municipalidad hacerse cargo, a la municipalidad llegan las personas. Tenemos también gente trabajando en los gobiernos regionales, en la intendencia, en los ministerios, en distintas seremías a nivel nacional, en fundaciones, que no necesariamente quiere decir que el administrador público tiene que trabajar en algo público, puede trabajar en empresas, puede administrar su propio emprendimiento si quisiese. Hay ramos de contabilidad y administración lo suficientemente robustos como para poder permitir que ustedes mismos estudiando esta carrera también pudieran liderar proyectos privados o administrar sus propios emprendimientos. También hay gente trabajando en el Poder Judicial, también hay gente trabajando en los sistemas de salud, algunos pocos también trabajando en sistemas educativos. Entonces, claramente el campo es súper variado y va a dedicarse un poco a nutrirse debido a cuáles son sus intereses. La carrera a nuestro nivel en la Universidad San Sebastián cuesta con prácticas progresivas que van teniendo los alumnos desde segundo año. Nosotros los mandamos a la guerra, los mandamos ahí
a distintos centros públicos, los mandamos a distintos servicios para que ellos trabajen y vayan conociendo, y lo hacen en segundo, lo hacen en cuarto y terminan con su práctica profesional en quinto. Por lo tanto, desde muy pequeño y a muy temprana edad ellos van conociendo cuáles son la gran gama de opciones que te da la administración pública para desempeñarte y ir un poco quizás eligiendo los caminos que más les acomode. No sé, ¿hay algo que quieras agregar, Ignacio? Sí, lo último como para ir ya cerrando en honor al tiempo es que invitarlos nomás a que se interesen por este campo de acción que es muy lindo, es muy apasionante, tiene que obviamente nacerles, también es un gusto adquirido. Hay muchas personas que han ido adquiriendo con el tiempo este amor por lo público, el quehacer público, y que no se enfrenten muchas veces como al miedo de decir, no, es que yo no trabajo esto por temas políticos y todo, no, porque hay que saber diferenciar un poco el ámbito de acción, o sea, están los funcionarios de carrera versus aquellas personas que deciden iniciar carrera política. Entonces, son dos caminos que son sumamente válidos. En ambos se puede aportar mucho a la administración pública, pero queda solamente en uno ver qué camino transitar. Y lo más importante de todo es que al ser agentes de cambio y poder empaparse y interiorizarse de los problemas de las personas, es algo que obviamente no tiene precio. Así que nada, espero que obviamente les haya gustado esta presentación y muchas gracias. Aquí les dejamos ahí unos memes de Contralorito que me imagino que lo han visto en alguna parte. Así que muchas gracias a todos. Luca, Ignacio, muchas gracias por la presentación, interesantísimo lo que plantean, encuentro muy choro estar terminando esta jornada dedicada a la administración y los negocios, que tiene que ver con un mundo de números que muchas veces nos remite al sector privado, y estar dándole este final me parece que es especialmente significativo, sobre todo por lo que está pasando, que está muy conectado con la contingencia, estamos bombardeados por todas partes de consignas de un lado y de otro, y ustedes están en el meollo de cómo funcionan las cosas, y eso es un tremendo aliciente y una motivación para los chiquillos que de alguna manera han desarrollado un espíritu y un vínculo más social con la realidad y con la contingencia, han sido testigos en pleno colegio de todo lo que ha venido pasando con nuestro país. Entonces, transformarse en un agente de cambio pareciera que aquí ofrece un espacio súper especial para ellos. Los voy a invitar a que leamos algunas preguntas que han llegado al chat. En honor al tiempo, vamos a aprovechar que son una dupla para que se vayan acordando de las preguntas que nos hacen y las podamos ir respondiendo más o menos rápido. Perfecto. ¿Ya? Les voy a hacer un par de preguntas y las vamos sacando. Dice Fernanda Insunza, que además dice que está encantada con la presentación. Sacando esta carrera, ¿podré trabajar en todas las instituciones públicas? Esa es una. Aparte de trabajar en una institución pública, ¿en qué otros cargos se puede trabajar? Eso un poquito lo fuimos contestando al final de la charla. Preguntan si va de la mano con derecho, que no le va muy bien en historia, entonces está un poquito asustada. Por ahí va el mix de preguntas que tiene esta estudiante. Fernanda. Mira, yo solamente para decir rápidamente, yo diría que hay más de derecho en la administración pública que de historia. Hay una frase que dice que quien no conoce su historia está condenado a repetir el mismo error, y es cierto, por lo mismo la administración pública tiene historia, tenemos ramos, pero que está basado un poco para entender qué es lo que tenemos hoy día, por qué tenemos un Estado así, por qué tenemos esta constitución, por qué tenemos estos ministerios, por qué nuestro Estado funciona de esta manera. No es toda la historia, porque hay historia que no es relevante para la administración pública, pero sí una historia que está enfocada hacia aprender un poco de dónde viene el área de estudio y dónde viene esta ciencia que es la administración pública. Ahora, obviamente va más complementado en el lado del derecho, porque el derecho nos acompaña mucho. En el derecho están las reglas, están las leyes, están las leyes civiles, penales, y también están las leyes de la administración pública, leyes administrativas. Un funcionario público tiene un código de ética que tiene que cumplir. Ignacio.
Sí, ahí también para responder a la pregunta de esta estudiante, la carrera obviamente tiene un enfoque multidisciplinar, Claro. y especialmente acá dentro de la Universidad de San Sebastián, porque obviamente tenemos ramos que son de economía, de derecho, de sociología, de historia, y en ese sentido también de matemática, y ahí obviamente lo interesante es no tenerle miedo a eso. O sea, sé que muchas veces la gente que estudia una carrera de humanista o de este enfoque, lo que siempre se busca más o menos en el colegio es decir, ya no, para no estudiar nada con nada de números. No necesariamente hay que verlo de esa manera. Además también los números que uno ve acá dentro de la carrera tampoco son tan complejos como por ejemplo puede hacer una ingeniería o alguna carrera que te demanda un poco más de razonamiento matemático. Y claro, obviamente si tú tienes algún interés o tienes, por ejemplo, con historia o con derecho, hay un poco de problema. Sí, a lo mejor te puedes ver un poco de dificultad en el transcurso de la carrera, pero siempre se puede ir adquiriendo más conocimiento y se puede ir desarrollando eso. Así que yo creo que el mensaje más importante es que no le tengan miedo a los números. Eso es un tema que es una falacia que lamentablemente está como instaurado de las carreras humanistas en la etapa universitaria, pero Claro. que se puede realmente suplir. Y además, brevemente, solamente súper cortito, la carrera está pensada, sobre todo en nuestra universidad, sobre todo el primer año, para partir casi de cero. Perfecto. O sea, hay un proceso de nivelación ahí importante, independiente de cómo vengan. El primer ramo de matemáticas se llama matemáticas básicas, Ya, perfecto. matemáticas de colegio. Sí, perfecto. Yo creo que eso explica muy bien el espíritu de la carrera. Para terminar, y solo para no dejar preguntas sin responder, porque están muy entusiasmados con la charla, les voy a dejar dos preguntas para que me la responda una cada uno. Ahora sí que contra el tiempo estamos como en la tele porque nos van a sacar del aire. Sí. La diferencia entre la ciencia política y esta carrera, la administración pública. Esa es una Yo me encargo de esa. Dale nomás, Lucas. Rápidamente, mira, yo soy cientista político. La diferencia entre la ciencia política y la administración pública se mete más al barro, es más de primera línea, es más de hacer. La ciencia política es mucho más de investigar y se centra mucho en el estudio de la política, de ganar elecciones. La administración pública se centra mucho más en administrar recursos, en pensar programas, en hacer política. Tiene un impacto quizás mucho más directo en el día a día. A nosotros los cientistas políticos de repente nos vamos en discusiones más aristotélicas, más filosóficas, que son más difíciles de aterrizar. Hay una rama más teórica y una más práctica. Más investigación y teoría en ciencia política, mucha más práctica y números y en hacer cosas en la administración pública. Perfecto, ya chiquillos, vamos a tener que dejarlo hasta ahí. Muchas gracias, muy buena presentación. En el interés de los estudiantes se plasma muy bien que hicieron un gran trabajo con esta charla, así que muchas gracias por su tiempo, por la información. Y déjenme junto a ustedes en pantalla invitar a todos los alumnos y las alumnas que nos están viendo a que se sumen al último espacio que nos queda para cerrar este tercer ciclo de charlas, que es un conversatorio con estudiantes, que se genera una comunicación mucho más cercana, porque estamos hablando entre pares, así que para que nos acompañen en unos minutitos más, a las 5 de la tarde parte, cerramos a las 6 y ya vamos finalizando este tercer ciclo de charlas del programa Evoluciona acá con todos ustedes. Así que Lucas y Ignacio, muchas gracias y nada, pues un abrazo, que les vaya muy bien, les agradecemos mucho que hayan compartido con nosotros. Muchas gracias. Gracias a Dejar todos. a todos invitados que si tienen alguna duda, es que revisen la página de la universidad, pueden encontrar nuestros correos y nos pueden escribir y felices de resolver todas las dudas. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por todo. Que tengan muy buena Vale, tarde. que estén muy bien. Nos vemos nosotros en un momentito más. Chau.